La caja de música. Hace muchos años, en una pequeña aldea en las montañas, vivía una anciana solitaria llamada Agata. Agata era conocida por su amor por la música y su gran colección de cajas de música antiguas. Pasaba horas sentada en su sala de estar escuchando las melodías que salían de sus cajas de música. Una noche, Agata estaba en su sala de estar escuchando una de sus cajas de música favoritas cuando de repente, la música se detuvo. Agata intentó arreglar la caja de música, pero no importaba lo que hiciera, la música no volvía a sonar. Frustrada, decidió irse a dormir. A la mañana siguiente, Agata se despertó y notó que la caja de música que había dejado en la sala de estar estaba abierta. Pensó que tal vez había dejado la caja abierta la noche anterior y se olvidó de cerrarla. Pero cuando intentó cerrar la caja de música, se dio cuenta de que algo no estaba bien. La caja de música seguía sonando, pero esta vez no era la melodía suave que había estado escuchando la noche anterior. En su lugar, se oía una música extraña, discordante y aterradora. Agata intentó detener la música, pero no importaba lo que hiciera, la caja de música seguía sonando. Con el tiempo, la anciana comenzó a sentir que la música se metía en su cabeza, convirtiéndose en una obsesión. No podía pensar en nada más que en esa melodía extraña y aterradora. Pasaron los días y Agata se volvió cada vez más obsesiva con la caja de música. Comenzó a descuidar su higiene personal, su salud y su hogar. El sonido de la caja de música se volvió más fuerte y más inquietante, y la anciana se volvió cada vez más aislada, sin querer salir de su casa. Un día, los vecinos se dieron cuenta de que Agata no había sido vista en varios días. Preocupados, llamaron a la policía para que investigara. Cuando los oficiales entraron en la casa, encontraron a Agata muerta en su sala de estar, rodeada de cajas de música. La caja de música aterradora que había estado sonando constantemente estaba en su regazo. Desde entonces, se dice que la caja de música sigue sonando en la casa de Agata, y que a veces se puede escuchar la música extraña y aterradora en las noches silenciosas. Los vecinos dicen que la casa está embrujada por el espíritu de Agata, atrapada para siempre en la obsesión de la caja de música. Soy un escritor de novelas de terror y, como tal, he pasado mucho tiempo buscando inspiración en los lugares más oscuros y tenebrosos que puedo encontrar. Pero nunca he encontrado un lugar que me haya dado tanto miedo como la Casa del Abismo. La casa estaba ubicada en un pequeño pueblo en las montañas, rodeada de árboles y envuelta en una niebla tenebrosa. La gente del pueblo me había advertido que no entrara en la casa, que algo malvado habitaba en su interior, pero no pude resistir la tentación de explorarla. Cuando entré en la casa, sentí que algo estaba mal de inmediato. El aire estaba cargado de una energía oscura y pesada, y el silencio era tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. La casa estaba en ruinas, con las paredes descascaradas y los muebles destrozados. Pero lo que más me llamó la atención fue la escalera que conducía al sótano. La escalera era oscura y estrecha, como si fuera una boca abierta que me invitaba a entrar. Bajé los escalones con precaución, pero cuanto más descendía, más frío se volvía el aire y más tenebrosa se volvía la atmósfera. Finalmente, llegué al fondo de la escalera y entré en el sótano. Lo que vi allí me dejó sin aliento. La habitación estaba llena de antiguas reliquias y objetos extraños, y en el centro de la habitación había una gran puerta de madera. La puerta estaba sellada con cientos de cadenas y candados, y en la parte superior había un extraño símbolo tallado en la madera. No pude resistir la tentación de abrir la puerta, así que comencé a trabajar en los candados y cadenas. Cuando finalmente logré abrir la puerta, un olor a podrido me golpeó en la cara y un frío intenso recorrió mi cuerpo. Pero lo que vi dentro de la habitación me dejó sin habla. La habitación estaba llena de oscuridad, y una figura oscura y retorcida se erguía en el centro de la habitación. No podía ver su rostro, pero sabía que era algo malvado y peligroso. La figura comenzó a moverse lentamente, y me di cuenta de que estaba tratando de salir de la habitación. Retrocedí hacia la escalera, pero algo me agarró por el tobillo y me arrastró hacia la oscuridad. Me di cuenta de que estaba atrapado en la casa del abismo, y que algo malvado estaba tratando de arrastrarme a su mundo oscuro y tenebroso. Durante días, estuve atrapado en la casa del abismo, luchando por mi vida contra las fuerzas. Había una vez una pequeña ciudad rodeada por un denso bosque oscuro.
Los lugareños decían que aquel bosque estaba habitado por una presencia maligna, pero pocos se atrevían a adentrarse en él. Entre los habitantes de la ciudad, se contaba una historia escalofriante sobre una antigua mansión abandonada en lo profundo del bosque. Se decía que la mansión estaba maldita y que cualquiera que se atreviera a entrar en ella nunca saldría con vida. Los rumores afirmaban que las paredes de la mansión estaban manchadas de sangre y que se escuchaban lamentos angustiantes durante la noche. La historia pasó de generación en generación, sembrando el temor en los corazones de los habitantes de la ciudad. Un joven valiente llamado Alex decidió desafiar el miedo y descubrir la verdad detrás de la leyenda. Armado con una linterna y un puñado de coraje, se adentró en el bosque en busca de la mansión abandonada. La noche era oscura y lúgubre, los árboles crujían bajo sus pies mientras avanzaba. Después de horas de caminar, finalmente vislumbró la mansión en la distancia. Estaba cubierta de hiedra y sus ventanas rotas reflejaban la luna llena. Alex empujó la pesada puerta de madera y entró en la mansión. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras exploraba las habitaciones decadentes. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el sonido de sus propios pasos. De repente, Alex escuchó un susurro lejano. Le pareció reconocer su nombre siendo susurrado por una voz fantasmal. Con el corazón latiendo con fuerza, siguió el sonido, adentrándose más profundamente en la mansión. Llegó a un sótano oscuro y húmedo. A medida que descendía las escaleras, el aire se volvía más denso y pesado. La linterna comenzó a parpadear, y sus pasos resonaban ominosamente en la oscuridad. En la penumbra, Alex alcanzó a ver una figura borrosa frente a él. Era una sombra alta y espeluznante que parecía estar esperando. Su corazón se aceleró aún más, pero no pudo moverse. La sombra se acercó lentamente a Alex, revelando una cara demacrada y ojos vacíos. Susurró palabras ininteligibles en su oído y una sensación de terror indescriptible se apoderó de él. Intentó retroceder, pero sus pies estaban pegados al suelo. Cuando finalmente pudo liberarse del agarre paralizante, salió corriendo de la mansión, sintiendo que la sombra lo perseguía. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. Cuando llegó a la ciudad, Alex estaba temblando y sudando. Contó su encuentro aterrado con la sombra de la mansión abandonada, pero nadie le cree. Había pasado una semana desde que me mudé a esta pequeña casa en las afueras del pueblo. Desde el momento en que puse un pie dentro, pude sentir una extraña sensación en el aire. El lugar parecía impregnado de un aura siniestra, como si los susurros de la oscuridad resonaran en cada rincón. La casa era antigua, con un exterior desgastado y ventanas empañadas. A pesar de sus imperfecciones, me sentí intrigado por su misterio y decidí hacerla mi hogar. Después de todo, había encontrado el lugar perfecto para alejarme del bullicio de la ciudad. Desde la primera noche, la atmósfera cambió drásticamente. Una vez que el sol se ocultaba y las sombras se alargaban, la casa parecía cobrar vida propia. Los susurros inquietantes y los suspiros oscuros llenaban mis oídos mientras intentaba dormir. Me despertaba en medio de la noche con una sensación de estar siendo observado, pero cuando encendía la luz, no había nada más que la oscuridad mirándome fijamente. Decidido a descubrir la verdad detrás de estos fenómenos inexplicables, comencé a investigar la historia de la casa. Descubrí que hace décadas, un trágico evento ocurrió en esta propiedad. Un matrimonio vivía aquí, pero su felicidad se vio empañada por un oscuro secreto. La esposa, enloquecida por la culpa y la desesperación, asesinó a su esposo antes de quitarse la vida. Armado con este conocimiento, me adentré en el sótano. La oscuridad era casi palpable, envolviéndome en su abrazo gélido. Mientras descendía las escaleras, los susurros se intensificaban, susurrándome palabras incomprensibles en cada paso que daba. Llegué a una pequeña habitación en el rincón más profundo del sótano. La puerta estaba cerrada, pero la fuerza magnética que emanaba de ella me atrajo irresistiblemente. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba el pomo y empujaba la puerta. Dentro, me encontré con una escena macabra. Las paredes estaban cubiertas de mensajes escritos con sangre, confesiones de un alma atormentada. Las palabras se entrelazaban en un lenguaje arcano que apenas podía comprender. De repente, una corriente de viento helado recorrió la habitación, apagando todas las luces. La oscuridad era absoluta. Solo podía escuchar mi propia respiración entrecortada mientras mis ojos luchaban por adaptarse a la falta de luz. De repente, un susurro siniestro resonó en mis oídos.
Era la voz de una mujer, llena de rabia y dolor, susurrando mi nombre en un tono desgarrador. Traté de huir, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera atado por cadenas invisibles. La voz se acercaba cada vez más, susurros malévolos que se clavaban en mi mente. Sentí una presencia maligna rodeándome, envolviéndome en su abrazo sofocante. Justo cuando pensé que la oscuridad me consumiría por completo, una explosión de luz llenó la habitación. Mis ojos se encontraron con una figura espectral frente a mí. Era la esposa asesina, con una expresión de ira y desesperación grabada en su rostro. Con un grito desgarrador, la figura se desvaneció en el aire, y la oscuridad retrocedió lentamente. Me encontré de pie en la habitación, temblando y empapado en sudor. Sabía que había presenciado algo más allá de la comprensión humana, algo que nadie más creería. Desde esa noche, la casa se sumió en un silencio sepulcral. Los susurros y las apariciones cesaron por completo, como si el espíritu atormentado hubiera encontrado la paz finalmente. Aunque intenté contarle mi experiencia a los demás, me tacharon de loco y mi historia se convirtió en otra leyenda urbana olvidada. Pero yo sé la verdad. Conozco el horror que acecha en la oscuridad de esa casa, esperando a aquellos lo suficientemente valientes para desafiarla. Así que te advierto, si alguna vez encuentras una antigua mansión abandonada en las afueras del pueblo, piénsalo 2 veces antes de abrir sus puertas. Puede que no estés preparado para escuchar el susurro de la oscuridad. Siempre he sido un fanático de Sonic, el veloz erizo azul. Desde mi infancia, pasaba horas disfrutando de sus emocionantes aventuras en los videojuegos. Pero hay una historia que se cuenta en los rincones más oscuros de los foros de videojuegos, una historia que pocos se atreven a mencionar. La leyenda de Green Hill Zone. La leyenda dice que existe una versión alterna y maldita de Green Hill Zone, un nivel oculto en los archivos del juego que solo se puede acceder bajo ciertas condiciones. Se rumorea que aquellos que logran encontrar este nivel nunca vuelven a ser los mismos. Intrigado por esta oscura historia, decidí investigar más a fondo. Después de meses de búsqueda y análisis exhaustivo, finalmente encontré el código secreto que me permitiría acceder a esta versión prohibida del juego. Con corazón acelerado, ingresé el código y observé cómo la pantalla del juego se distorsionaba antes de que Green Hill Zone se materializara frente a mí. Pero esta versión era diferente. Los colores eran apagados, el cielo estaba cubierto de nubes negras y la música de fondo tenía una melodía distorsionada y perturbadora. Mi personaje, Sonic, parecía más inquietante también. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, y su sonrisa se curvaba de manera siniestra. Pero seguí adelante, decidido a descubrir los secretos ocultos de este nivel maldito. A medida que avanzaba por el nivel, todo parecía normal al principio. Sin embargo, a medida que me adentraba más, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Los enemigos del juego eran más agresivos, persiguiéndome incansablemente mientras sus ojos rojos brillaban con malicia. La música de fondo se volvía cada vez más discordante, mezclada con risas diabólicas y susurros ininteligibles. Mi corazón se aceleraba con cada paso que daba, sintiendo que algo siniestro me observaba en la oscuridad. Finalmente, llegué al jefe final del nivel. Era una versión distorsionada de Robotnik, su diseño retorcido y amenazador. La batalla era intensa y desafiante, pero logré derrotarlo después de varios intentos. Sin embargo, en lugar de la animación de victoria habitual, la pantalla simplemente se quedó en negro. Desconcertado, intenté reiniciar el juego, pero no tuve éxito. La pantalla negra seguía ahí, sin mostrar ningún indicio de volver a la normalidad. De repente, una voz susurró en mi oído, una voz fría y amenazante. «Ahora eres uno de nosotros», susurró la voz. «Te has adentrado en nuestro reino y no hay escapatoria». El pánico me invadió. Intenté apagar la consola, pero se negó a apagarse. Las luces parpadeaban frenéticamente y la voz se hizo más fuerte, llenando la habitación. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o escapar de esta pesadilla. Desde entonces, estoy atrapado en este mundo distorsionado de Green Hill Zone. Mis días se han vuelto interminables, sin esperanza de regresar a la realidad. A veces, escucho las risas siniestras de Sonic y sus amigos mientras me acechan en las sombras. Así que te advierto, si alguna vez encuentras la misteriosa leyenda de Green Hill Zone, piénsalo 2 veces antes de sumergirte en ella. Puede que termines como yo, atrapado en un juego que se ha convertido en mi peor pesadilla.
Siempre he sido un apasionado de los videojuegos, y uno de mis favoritos de todos los tiempos es Mario Bros. Pasé innumerables horas saltando y aplastando enemigos mientras intentaba rescatar a la princesa Peach de las garras de Bowser. Pero hay una historia que me contaron en los oscuros rincones de internet, una leyenda que habla de una versión oscura y maldita del reino champiñón. Decidí investigar más a fondo y descubrir si existía algún atisbo de verdad en esta historia. Investigando en foros y blogs, encontré menciones de un cartucho misterioso de Mario Bros. Que nunca había sido lanzado oficialmente. Según los rumores, este juego contenía un nivel oculto conocido como el Reino Oscuro. Decidido a descubrir la verdad, empecé a buscar en tiendas de antigüedades y mercados de pulgas en busca de ese cartucho perdido. Después de meses de búsqueda, finalmente encontré lo que buscaba. Un vendedor desconocido me ofreció un cartucho gris desgastado con una etiqueta casi ilegible que decía Mario Bros. El Reino Oscuro. Pagué un precio exorbitante y volví a casa, impaciente por experimentar este juego prohibido. Llegué a casa, conecté mi consola vintage y puse el cartucho en su ranura. El juego comenzó como cualquier otro Mario Bros., con la melodía alegre y la pantalla de inicio familiar. Pero algo se sentía extraño. Los colores eran más oscuros, los tonos apagados. Sin embargo, decidí seguir adelante y ver qué secretos ocultaba el Reino Oscuro. El primer nivel fue extrañamente normal, pero a medida que avanzaba, los enemigos se volvieron más agresivos. Los Goombas saltaban más alto y los Koopas lanzaban proyectiles con una precisión inhumana. Además, la música de fondo era una versión distorsionada del tema original, creando una atmósfera inquietante. Sin embargo, el verdadero cambio ocurrió en el segundo nivel. El paisaje se volvió sombrío y macabro, con árboles retorcidos y nubes oscuras. Los enemigos parecían más amenazadores, con miradas siniestras y sonrisas diabólicas. Me sentí incómodo, pero mi curiosidad me empujó a seguir. A medida que avanzaba por los niveles, los cambios se volvieron más evidentes y perturbadores. El mundo se sumergió en una oscuridad profunda, casi palpable. Los enemigos eran criaturas deformadas y retorcidas, y sus ataques eran más violentos. Cada salto y cada golpe resonaban en mis oídos como un eco macabro. Pero lo más aterrador de todo fue la presencia que sentí mientras jugaba. Una sensación de ser observado, de que algo malévolo me acechaba desde las sombras. Me volteaba constantemente, pero no había nada a mi alrededor. Solo la pantalla, mostrando un mundo retorcido y hostil. Después de superar niveles cada vez más aterradores, finalmente llegué al enfrentamiento final con Bowser. Pero no era el Bowser que conocía. Su apariencia era grotesca y distorsionada, sus ojos brillaban con una malicia despiadada. La batalla fue feroz, con llamas y proyectiles oscuros llenando la pantalla. Finalmente, logré derrotar a Bowser y esperaba la animación de victoria, pero en su lugar, algo completamente inesperado sucedió. En lugar de ser rescatada por Mario, la princesa Peach se reveló como un ser corrupto y siniestro. Su risa maníaca llenó el aire mientras desaparecía en una nube de oscuridad. Después de esa impactante revelación, el juego se congeló por un momento antes de que una pantalla de carga apareciera. Pero en lugar de regresar al mundo normal de Mario Bros., me encontré atrapado en el Reino Oscuro. Las opciones del menú se habían desvanecido y Mario estaba atrapado en un loop infinito de caída, sin fin ni escape. Intenté apagar la consola, pero seguía funcionando, mostrando la imagen de Mario cayendo una y otra vez. La música de fondo se volvió cada vez más discordante, transformándose en un conjunto de sonidos distorsionados que retumbaban en mis oídos. Han pasado meses desde que me encontré atrapado en el Reino Oscuro de Mario Bros. Mi vida fuera del juego se ha desmoronado, consumida por la obsesión y el terror. Cada vez que cierro los ojos, veo el mundo retorcido y escucho las risas inquietantes. El Reino Oscuro se ha convertido en mi prisión, y mi mente se está desvaneciendo lentamente bajo su influencia maligna. Me pregunto si alguna vez lograré escapar de esta pesadilla, si alguna vez volveré a la realidad que conocí antes. Así que te advierto, si alguna vez encuentras menciones de Mario Bros. El Reino Oscuro, piénsalo 2 veces antes de adentrarte en este juego prohibido. La curiosidad puede tener un precio demasiado alto, y podrías terminar atrapado en un mundo oscuro y retorcido sin ninguna esperanza de escape. Hace muchos años, cuando era un niño curioso, escuché sobre una casa abandonada en las afueras de mi pueblo. La gente decía que estaba maldita, que estaba habitada por espíritus malignos y que cualquiera que se aventurara allí nunca volvería. La curiosidad me impulsó a investigar más a fondo.
Recopilé historias de aquellos que habían osado acercarse, leyendas urbanas que se transmitían de generación en generación. Pero siempre había algo más, un misterio aún más profundo que rodeaba a esa casa encantada. Un día, mientras exploraba en la biblioteca local, encontré un viejo libro polvoriento que mencionaba la casa encantada. Estaba escrito por un antiguo habitante del pueblo, un hombre que había vivido cerca de la casa durante años. Sus palabras eran cautivadoras y sus descripciones llenas de terror. Sentí que estaba destinado a descubrir el secreto oculto dentro de esa casa. Una tarde soleada, decidí aventurarme en la casa encantada. A medida que me acercaba, sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió más denso, y una sensación de malestar me invadió. La casa, deteriorada y cubierta de maleza, se alzaba amenazante frente a mí. Cautelosamente, abrí la puerta principal y entré. El interior estaba cubierto de polvo y desolación. El silencio era aplastante, solo interrumpido por el crujido de mis pasos. Las ventanas estaban rotas, permitiendo que la luz del sol filtrara rayos de luz tenues y fantasmales. A medida que exploraba cada habitación, el ambiente se volvía aún más opresivo. Los muebles estaban cubiertos de telarañas y había manchas oscuras en las paredes. Los retratos familiares, ahora descoloridos y borrosos, parecían mirarme con ojos sin vida. Mientras me adentraba en el corazón de la casa, comencé a escuchar susurros susurrantes que parecían emanar de las paredes mismas. Voces ininteligibles se entrelazaban en una cacofonía siniestra. El pelo de mi nuca se erizó y una sensación de inquietud se apoderó de mí. En un impulso, abrí una puerta al azar y me encontré en una habitación lúgubre. Una figura pálida y etérea se alzaba en medio de la habitación. Era el espíritu de una mujer, vestida con un vestido blanco desgastado y con un rostro lleno de tristeza y angustia. Su voz, apenas un susurro, se alzó en el aire. «Libérame», murmuró. «Mi alma está atrapada aquí, condenada a vagar por la eternidad». Sus ojos vidriosos me imploraban ayuda. Sentí compasión por ella y me prometí a mí mismo descubrir la verdad detrás de esta maldición. Mi búsqueda me llevó a una antigua biblioteca abandonada en las afueras del pueblo. Allí, encontré un libro polvoriento y desgastado en un rincón oscuro. Al abrirlo, descubrí que era un diario escrito por un antiguo habitante de la casa encantada. Las páginas estaban llenas de descripciones de rituales oscuros y tratos con fuerzas malignas. Parecía que el antiguo propietario de la casa había estado practicando la brujería y había desatado accidentalmente una maldición sobre su hogar. Con cada página que leía, el poder oscuro y la influencia malévola de la casa se hacían más evidentes. Me di cuenta de que para romper la maldición y liberar a los espíritus atrapados, debía enfrentar el mal de frente. Decidido a liberar a los espíritus y poner fin a la maldición, regresé a la casa encantada. Armado con el conocimiento del diario y una determinación inquebrantable, me adentré en el corazón de la oscuridad. En cada habitación, enfrenté fuerzas sobrenaturales y apariciones terroríficas. Espíritus en pena y criaturas demoníacas se interponían en mi camino, pero no me detuve. Luché contra ellos con todas mis fuerzas, enfrentando mis miedos más profundos y negándome a ceder ante la oscuridad. A medida que avanzaba, la casa misma parecía resistirse a mi avance. Pasillos interminables se retorcían y se deformaban, llevándome a lugares desconocidos y peligrosos. Pero no me dejé intimidar. Mi determinación era más fuerte que cualquier trampa o ilusión que el mal pudiera lanzar sobre mí. Finalmente, llegué a la habitación final, el epicentro de la maldición. Allí, enfrenté al espíritu maligno responsable de la desgracia que había asolado la casa. Su presencia era abrumadora, su maldad palpable en el aire. Luché con todas mis fuerzas, invocando el poder de la luz y la bondad. Cada golpe que asesté debilitó al espíritu, hasta que finalmente colapsó en una explosión de energía maligna. La maldición se disipó, y la casa encantada quedó en silencio. Los espíritus atrapados fueron liberados, encontrando la paz que tanto ansiaban. La casa, una vez lúgubre y desolada, volvió a la vida con una calidez que no se había sentido en décadas. Mi misión estaba cumplida, pero el legado de la casa encantada permanecería en el pueblo para siempre. Ahora, como guardián de su historia, me aseguraría de que nadie más se aventurara allí sin saber los peligros que acechaban en su interior. Desde entonces, la casa encantada ha sido un recordatorio de los peligros que acechan en lo desconocido. Pero también es un testimonio de la valentía y la determinación que uno puede encontrar dentro de sí mismo para enfrentar y superar la oscuridad.
Hace unos días recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, solo escuché un silencio sepulcral. Pensé que sería una broma o un error, así que colgué y seguí con mi vida. Al día siguiente, volví a recibir la misma llamada. Esta vez, al otro lado de la línea se oía una respiración agitada y entrecortada. Me pareció que alguien estaba en apuros, así que le pregunté si necesitaba ayuda. No hubo respuesta, solo el sonido de la respiración cada vez más rápido y fuerte. Colgué asustado y bloqueé el número. Esa noche, tuve una pesadilla horrible. Soñé que estaba en una habitación oscura y húmeda, atado a una silla con cables y electrodos. Frente a mí había una pantalla que mostraba el número desconocido que me había llamado. De repente, la pantalla se encendió y vi el rostro de un hombre desfigurado y ensangrentado. Tenía los ojos inyectados en sangre y la boca abierta en un grito silencioso. Me miró fijamente y dijo con voz ronca: ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué me ignoraste? Ahora vas a pagar por lo que me hiciste. Entonces, sentí una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Me desperté gritando y sudando. Miré el reloj y vi que eran las 3:33 de la madrugada. Cogí mi celular y vi que tenía una llamada perdida del número desconocido. Desde entonces, no he podido dormir bien. Cada noche recibo la misma llamada y tengo la misma pesadilla. He intentado cambiar de número, pero no sirve de nada. El hombre me sigue llamando y torturando. No sé quién es ni qué quiere de mí. Solo sé que no puedo escapar de él. Y lo peor es que cada vez que me llama, su voz suena más cerca y más real. Mi nombre es Emily y siempre he sentido una fascinación por los lugares abandonados y cargados de misterio. Un día, mientras investigaba sobre lugares embrujados, escuché rumores sobre un refugio abandonado en medio del bosque. Decidí que era el momento perfecto para embarcarme en una exploración que cambiaría mi vida para siempre. Después de una ardua búsqueda, finalmente encontré el camino hacia el refugio. Estaba escondido en lo profundo del bosque, rodeado de un aire de abandono y desolación. Parecía el escenario perfecto para una experiencia aterradora. Emprendí mi camino hacia el refugio abandonado, cautelosa pero emocionada por lo que podría encontrar. A medida que me acercaba, noté una presencia siniestra que parecía emanar del lugar. Los árboles crujían y susurraban, como si me advirtieran sobre los peligros que me esperaban. Cuando finalmente llegué al refugio, la atmósfera se volvió aún más opresiva. Las puertas chirriantes y las ventanas rotas daban la bienvenida a un interior oscuro y polvoriento. Era como si el tiempo se hubiera detenido en este lugar abandonado, dejándolo atrapado en un limbo de horror. A medida que exploraba las diferentes habitaciones del refugio, descubrí señales de que algo siniestro había ocurrido allí en el pasado. Fotografías descoloridas, mensajes escritos en las paredes y muebles rotos revelaban una historia de tragedia y desesperación. A medida que profundizaba en los pasillos, encontré una puerta secreta oculta detrás de una estantería. Mi curiosidad se desató y decidí abrirla, sin saber que estaba a punto de liberar un mal inimaginable. Detrás de la puerta secreta, me encontré con una habitación lúgubre y llena de objetos extraños. Había pinturas macabras, libros antiguos y velas negras encendidas. Una sensación de peligro me envolvió, pero era demasiado tarde para retroceder. En ese momento, una figura sombría emergió de las sombras. Era una presencia malévola que emanaba una oscuridad indescriptible. Su risa desgarradora resonaba en mis oídos, mientras me paralizaba de miedo me encontré atrapada en una pesadilla sin salida. La figura sombría me persiguió a través de los pasillos del refugio, mientras cada puerta que intentaba abrir conducía a un laberinto de pasillos interminables. Mi única opción era enfrentarme al horror que acechaba en el refugio abandonado. Utilizando mi ingenio y coraje, busqué pistas y objetos que me ayudaran a descifrar el misterio y a encontrar una salida. Cada paso estaba lleno de peligros mortales y trampas diabólicas, pero mi deseo de sobrevivir me impulsó a seguir adelante. Después de una larga y aterradora lucha, logré descubrir la verdad oculta detrás del refugio abandonado. Resultó ser un lugar de culto oscuro, utilizado por una secta para realizar rituales malignos y convocar entidades demoníacas. Enfrenté al líder de la secta en un último y desesperado intento de detener el mal que había sido liberado. Fue una batalla épica, llena de fuerzas sobrenaturales y poderes oscuros. Sin embargo, a pesar de mi valentía, mis esfuerzos fueron en vano. El líder de la secta logró completar el ritual, desatando una ola de horror y destrucción que consumió el refugio abandonado.
Aunque logré escapar con vida, las secuelas de mi experiencia en el refugio abandonado perduraron en mi mente. Las pesadillas y visiones perturbadoras se convirtieron en mi nueva realidad. Mi vida ya no era la misma y me pregunté si algún día volvería a ser libre del terror que había desatado.